¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe y gracias por elegirnos como cada semana aquí por Metro. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Contragolpe-2026 y la misma en el caso de YouTube, donde podrán ver todos los programas de todos los años que este programa lleva al aire. En el programa de hoy justamente vamos a hablar de multitasking. ¿Qué es el multitasking? ¿Qué es esa multiplicidad de tareas? Y lo vamos a enfocar particularmente en la mujer a la cual se le adjudica esta capacidad para realizar infinidad de tareas simultáneamente y qué consecuencias trae eso, porque nada es gratuito en esta vida. Ese es nuestro tema de hoy en Contragolpe. Nos presentamos comercialmente y empezamos el programa. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino o vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. En la apertura del programa hablábamos de multitasking, esta multiplicidad de tareas que tiene que ver con la vida actual, tanto del hombre como de la mujer. Aunque en el caso de hoy vamos a focalizarlo en la mujer, porque parecería ser que hay una condición natural para asumir esa multiplicidad de tareas, que en el caso del hombre no estaría tan predispuesto. Pero bueno, como queremos enterarnos si esto realmente es así o si el multitasking en la mujer tiene que ver con una construcción cultural más que natural, estamos con nuestra invitada de hoy, que es la licenciada Sol Rivera. Es licenciada en psicología, coach ontológica, especialista en neurociencia y además especializada en psicología sistémica. Pero vamos a tratar con ella el tema que les proponía en la apertura. Sol, bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto estar acá con ustedes. Igualmente, el gusto es nuestro de recibirte y empezar a despejar esto que comentaba al comienzo. ¿La mujer es multitasking por naturaleza o hay una imposición cultural para que así sea? Bien. Ambas cosas, si tuviéramos que dar la respuesta corta. A ver, y empecemos a desglosar un poquito de qué se trata, ¿no? Por un lado, las mujeres tenemos una predisposición cerebral a la multiplicidad de tareas que viene relacionado con que tenemos mayor sustancia blanca para comunicar hemisferio con hemisferio, ¿no? Entonces eso nos hace más veloz el estar en varias cosas a la vez aparentemente, ¿no? Digo, estoy con mis hijos y haciendo una tarea laboral y enviando un mail y atendiendo los mandados, etc. Sin quitar la concentración en cada una de esas cosas. Bueno, ahora vamos a eso. Esa predisposición está. Lo que ocurre es que después, bueno, cada mujer la puede desarrollar más o menos. Ahora, el tema es que culturalmente nosotras fuimos adquiriendo roles y funciones diferentes. Por ejemplo, antes en lo laboral no estábamos equitativamente hombres y mujeres a la par. Hoy por hoy las mujeres traen, como se dice la frase, el pan de cada día al hogar igualmente que el hombre, muchas veces con mayores exigencias de, entre comillas, derecho de piso, etcétera, pero no solemos delegar otras tareas, como el cuidado de los hijos, como el hogar en sí. Si uno va, claro, a lo que fue la evolución del modelo de familia, yo te decía antes, fuera de cámara, que justamente la mujer antes quizá estaba más destinada a las tareas del hogar y eventualmente alguna actividad recreativa, porque también la recreación forma parte de estas actividades multitasking, como la obligación de llevar a la casa
el pan, como vos lo decías. Totalmente. Socialmente fue cambiando de manera tal, la conformación familiar y el mercado laboral y la economía de la Argentina y del mundo han cambiado, que eso también cambió en el rol de la mujer. Sí, y acá lo complejo, porque es una buena noticia per se que la mujer pueda acceder a roles y funciones Claro. de igual manera que el hombre. Ahora, acá la noticia es que no hemos delegado por propia incapacidad muchas veces, ¿no? No hemos delegado otras tareas, entonces fuimos sumando y no pudiendo recoordinar otras tareas en el mismo tiempo que tenemos todos, que es 24 horas. Ahora, yendo a la pregunta que me hacías antes, ¿no? Me nombrás la palabra concentración. Hay un mito para romper, que es que el multitasking prefrontal no existe. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos hacer muchas cosas de manera autónoma. Digo, mascar chicle y caminar, conversar e ir caminando a la vez, manejar y escuchar música, etc. Ahora, no podemos realizar tareas al mismo tiempo que requieran atención y concentración. ¿Y por qué digo esto? Porque solemos creer que somos multitaskers en tareas que requieren concentración y ahí empiezan las fallas y los errores. Ahí empieza me fui de mi casa, cerré el auto, no cerré el auto, cerré la llave de gas o no cerré, ¿dónde dejé esto que estaba buscando? Y lo paradójico, Luis, es que decimos justo hoy que estaba apurado o apurada, ¿no? Claro. Me pasa todo esto, claro, porque no estás concentrado, porque en realidad lo que está haciendo tu atención es virar continuamente de foco. No es que estás en muchas cosas a la vez. Y eso genera el mayor desgaste a nivel cerebral y genera todos estos errores que te cuento, ¿no? Entonces es un primer mito para romper, que el multitasking en tareas que requieren concentración es productivo. Bien, yendo un poco a las consecuencias que esto puede tener. ¿Cuáles son los primeros síntomas que aparecen de que te estás ocupando de demasiadas cosas, entonces hay que empezar a focalizar o dejar cosas de lado? Bien, hay muchos síntomas. El primero y principal, como más cotidiano y concreto, es el cansancio. Digo, llega la noche, nos sentimos agotados, nos sentimos abrumados mentalmente. Cuando estamos virando constantemente de atención y concentración, es como que estamos y no podemos estar en nada y sentimos que hicimos mucho menos de lo que nos propusimos cada día. Ese es un primer síntoma. Vos llegas al balance final del día y decís, ¿qué hice hoy? Y no tenés la capacidad para enumerar las cosas que hiciste, de tantas cosas en realidad. Hiciste un montón y sentís que no llegaste a nada. Esa es como la sensación, ¿no? Otro síntoma importante a tener en cuenta es la sensación de pérdida de memoria. Hay mucha gente en el consultorio que algo que consulta es esto. Sol, me siento, dicho por ellos, ¿no? Sol, siento que estoy con menos memoria que antes. Y en realidad muchas veces cuando se hacen estudios, cuando hacemos un diagnóstico diferencial, no hay un tema particular en la memoria. Lo que ocurre es esto, es que esta necesidad del multitasker en una condición de concentración, como no ocurre, me olvido de cosas. Aparte la memoria, o sea, la memoria que nosotros podemos guardar, es como la de una computadora, en definitiva. Tiene cierta capacidad. En un momento tenés que depurarla y empezar a guardar nuevos recuerdos, imagino. Por supuesto. Al menos para la memoria reciente, que es lo que uno no recuerda finalmente. Totalmente. Digo, el resto diurno se le dice en psicología, ¿no? Todo esto que fue pasando el día y dije, ¿qué hice hoy? ¿No? Y no te acordás de nada. Yo creo que hay un factor importante, que es otro síntoma, volviendo a tu pregunta, es el factor emocional. Digo, ¿dónde estamos cuando estamos haciendo la tarea que estamos haciendo? Digo, nuestro cuerpo está, pero nuestra mente y nuestra emoción está en otro lado. Entonces, hay una falta de propósito, de sentido, de haber vivenciado esa experiencia que se pierde. Y parte de eso se ve reflejado en personas donde empiezan a encontrar un vacío existencial y entraron en el piloto automático de hacer, pero empieza la pregunta de ¿y para qué? Si no estuvo en ninguna de lo que hice, ¿no? Claro, se me ocurre graficarlo como el caso, no sé, habíamos propuesto hablar de cómo el multitasking trabaja, opera y trae consecuencias en las mujeres, pero también las hay para los hombres, obviamente, y son las mismas. Imagino el caso, no sé, de una madre que está en el trabajo, con la exigencia que el trabajo le lleva y que no está dependiente de qué pasa con las tareas de sus hijos en el colegio, por ejemplo, o perdiéndose actividades de los chicos como los actos de fechas patrias especialmente. ¿Eso repercute en el ánimo? Repercute en el ánimo, repercute en la eficiencia, repercute en lo que realmente estamos eligiendo, porque hay algo contradictorio acá, Luis, que es que muchas veces las mujeres tenemos una vocación que nos apasiona, nos sentimos muy útil a realizar un trabajo que realmente deseamos y lo conseguimos. Ahora nos quedamos con la culpa, estamos en el trabajo, pero nos quedamos con la culpa de no estar en el acto de nuestro hijo porque no pudimos, ¿no? Entonces, es importante entender que elegir implica siempre una pérdida, que no implica necesariamente
presente el estar en falta o el perder un rol o el que me van a querer menos, digo, en cualquier rol o contexto, y poder estar presente y ahí en eso que estoy haciendo, entendiendo que estoy dando mi mejor versión, ¿no? Y que no puedo estar en todos lados, porque si no, no estoy ni en un lado ni en otro, ¿no? Ni pude estar en lo de mi hijo o hija, ni tampoco puedo estar eficientemente en donde tengo que estar, que es en ese momento concentrado trabajando, ¿no? Y asumir que para todos los géneros, en realidad, la culpa sigue siendo esa cosa que nos metieron y que no la podemos sacar de ninguna manera. Siempre aparece la culpa como la fuente, la base de todos los problemas casi. Siempre Lo aparece, sabrás como psicóloga. siempre aparece la culpa y la culpa puede venir a decirnos en algún momento que cometemos un error, corregirlo y demás, pero cuando nos estacionamos en la culpa empieza a ser una mochila muy pesada. Y el multitasker empieza a vivir con culpa todo, porque en el fondo quiere estar en todos lados, pero siente que no está en nada, ¿no? Y creo que hay un desafío muy grande que tenemos todos y es una ley del cerebro. Parece un juego de palabras, pero es priorizar. Claro. ¿No? Digo, tu cerebro necesita que vos al empezar el día priorices qué vas a priorizar de actividades, qué es importante e innegociable para vos que ocurra ese día, porque después vas a tener un montón de demandas, el teléfono que no llega la notificación, los pedidos. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso en nuestra elección, ¿no? Pensaba en eso, vos priorizaste, hacés la lista de lo que vas, priorizar lo priorizable. Después aparecen esos reclamos, aparecen los chicos, aparece tu marido, aparece tu pareja pidiéndote tal o cual cosa y es donde Nos la perdemos. lista se fue. Sí. Y justamente imagino que esa conciencia de multitasker hace que digo, bueno, hago todo a la vez y listo. Y que salga lo que salga. Sí, y voy respondiendo a las demandas en lugar de seguir un propósito. Yo creo que ahí es importante la balanza, Luis, de que paremos la pelota del partido, ¿no? Simbólicamente hablando, y en ese momento nos preguntemos cuán importante es esa balanza. Ese estímulo que me está llegando del exterior, sea un mensajito, sea una llamada de trabajo, sea un pedido externo, y lo que yo priorice en ese día. Porque muchas veces esa tendencia a responder a la demanda no tiene que ver con la emergencia concreta de esa Claro. situación. Tiene que ver con que yo no puedo dejar de responder y de poner límites a un vínculo externo, no importa cuál. Entonces, ese mensaje no era importante y yo me perdí del sentido de lo que sí era importante para mí por responderlo ya. Ahora, hay muchas veces que ocurren emergencias. Si a mí mi hija me llama Claro. o me llaman del colegio porque a mi hija le ocurrió algo, voy a dejar todo y voy a ir, no hay lugar a dudas, ¿no? Esa es la excepción, no la regla en general. Y Que si no se pod- produce es mucho mejor Porque si no se produce es mucho Claro. mejor, imponderables van a ocurrir importantes. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos con esa prioridad que tenemos, no? ¿Cuánto influyó el empoderamiento femenino en esta cuestión? Mira, yo creo que el empoderamiento femenino lo que hizo fue cambiar los roles en la sociedad, pero no solo para las mujeres. Y esto me parece lo hermosamente interesante. Digo, a los hombres les dio la posibilidad, por ejemplo, de conectar con emociones que antes no se podía. Los hombres no lloran, ¿no? Sí. A los hombres les dio la posibilidad de paternar y de encontrar calidad de tiempo con sus hijos cuando antes tenían que laburar 12 horas, porque si no trabajaban esa jornada parecía que no eran exitosos, ¿no? Entonces, creo que nos generó una heterogeneidad de roles para ambos sexos y después poder vivir la vida desde ahí. Lo que pasa es que eso es más complejo. Digo, muchas veces el tener un solo rol no nos alcanza en la búsqueda de sentido, pero es más simple. Bueno, yo me dedico a esto y chau, ¿no? Entonces, en esa complejidad tenemos el desafío, hombres y mujeres, de poder encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio es de adentro hacia afuera, no es al revés. Claro, se me ocurre ahí que hay una exigencia social también de que no puedes hacer una sola cosa. Tenés que hacer muchas para, aunque esa sola cosa que haces te realice como persona y como profesional o lo que fuera, siempre está esa cosa de, no, tiene que hacer algo más. Nunca es Un poquito más, suficiente. nunca es suficiente. Nunca es Tiene un suficiente. título, necesita 2, necesita 3. Nunca es suficiente, nada alcanza y siempre podría ser mejor, ¿no? Son como 3 frases que aparecen socialmente y de manera latente que hacen que no nos permitamos, por estas 3 frases, reconocer nuestros logros, celebrar los lugares a los que llegamos y disfrutar del momento. Digo, hay algo que nosotros perdemos conciencia y es que tenemos una vida finita. Y digo, y esto no es desde el pesimismo, ¿no? Sino desde la Claro. conciencia de que somos responsables hoy de qué jugo le sacamos a la vida que tenemos hoy. Independientemente de los resultados que vayamos, que está buenísimo, ¿no? Como motor. Claro. Ahora, ¿cuánto eso te va a permitir disfrutar el hoy y cuánto te lo está bloqueando? Me parece que es una pregunta que nos debemos todos. Ujú.
¿Sabes qué? Cuando hablábamos un poco de las exigencias que se le pone a la mujer desde que se levanta hasta que se acuesta, se me ocurre una película que la vi hace poco, que es de Natalia Oreiro, y es La noche sin mí, lo que se llama, no sé si la... Me la han escuchaste. nombrado muchos pacientes. Bueno, La noche sin mí es una historia que puede ser muy trágica, depende cómo uno la mire, o una crítica muy importante que tiene que ver con eso justamente, con esta cosa de la exigencia hacia de los padres que están pero no están, del marido que está, pero si no estuviese sería mucho mejor, en ese caso de la película, de los hijos que, bueno, son hijos, en definitiva, y la exigencia que le van poniendo a esa pobre mujer, hasta el gato, a lo largo de toda la película. Eso es, creo que ese es un ejemplo grandioso de multitasking y de las consecuencias que puede traer, Sí. porque ahí trae consecuencias. Y ahí hay finalmente. algo, Luis, en este ejemplo que estás dando, que es muy claro, ¿no? Nos sentimos tironeados. Digo, son vínculos que en general los elegimos y son Claro. los más importantes. O sea, es lo que declaramos más importante en nuestra vida y sin embargo nos sentimos todo el tiempo tironeados por ese vínculo. Esa es la contradicción. Y quizás ahí está bueno mirar que el punto en común, el factor en común es esa persona. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si vos te sentís tironeado en todos los roles y las funciones que cumplís, es importante que empieces a mirarte. No para culparte, sino para volver a tomar el poder entendido como capacidad de acción, de, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para generar vínculos o funciones en la cual tenga que responder todo el tiempo a las demandas, en la cual no haya un límite entre quién soy yo y quién es el otro, ¿no? Y creo que ese es el desafío de alguna manera. Bueno, un poquito lo habíamos hablado al comienzo, cuáles son los primeros síntomas que aparecen en este caso. ¿Qué pasa cuando el multitasking se vuelve crónico y no se puede dejar de hacer algo y aparecen consecuencias más graves? Imagino que requieren ayuda. Sí. Más que la propia voluntad de decir, bueno, no voy a hacer tal cosa o dejo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo opera todo eso? Clarísimo, Luis. Miren, el multitasking es uno de los factores que más está vinculado al estrés. Y el estrés no es solamente como lo nombramos comúnmente o socialmente en lo cotidiano, ahí estoy estresado. El Claro. estrés es un diagnóstico concreto de salud mental que acarrea muchas consecuencias físicas, hasta la muerte inclusive. Digo, porque cuando nuestro cuerpo y nuestro cerebro está estresado y ese estrés se vuelve crónico, que es el diagnóstico propiamente dicho, empezamos a tener síntomas en relación a nuestro sistema inmune, sistema circulatorio, sistema cardiológico, sistema epidérmico, todo lo que es las alergias, y nuestra piel empieza a reaccionar, entonces, o lo gástrico también, ¿no? Entonces, digo, empezamos a tener consecuencias físicas y a veces es muy tarde ese momento en el que nos damos cuenta. Es como si nuestro cuerpo nos estuviera gritando lo que nosotros no pudimos escuchar a nivel emocional y en lo concreto. Entonces, para no llegar a eso, es importante poder decir, bueno, ¿cómo estoy haciendo las cosas? No cuántas cosas estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Y si realmente ese cómo me está llevando al objetivo, porque creemos que si seguimos haciendo muchas cosas a la vez vamos a ser más productivos y eso no es real. No es real y está científicamente comprobado, ¿no? Entonces, empezar a romper mitos es una manera de cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo afecta el entorno eso, la relación con el entorno? Porque yo me imagino a alguien diciéndole a un hijo o a un marido o una esposa o a los padres diciendo, mira, esto no lo voy a hacer porque la verdad no tengo ganas, estoy saturado de tareas, estoy estresado, no lo voy a hacer. ¿Qué pasa ahí, con la chao, otra persona? ¿no? Claro, ¿cómo reacciona la otra conflicto. persona? Claro, porque ahí enfrentas otra cosa que es el conflicto, ese choque de decir, bueno, ¿cómo no lo vas a hacer si te corresponde? Sí. ¿Por qué me corresponde? ¿Quién lo dice? Claro. ¿Dónde está escrito que me corresponde? Bueno, ahí está la razón por la cual no ponemos límite. Ahora, el costo es mucho mayor porque terminamos en una relación donde tenemos que responder siempre a la demanda, ¿no? Mirá, Luis, esto que planteas es interesante porque todo cambio requiere una demora. Y en general, como no hay tolerancia a esa demora, digo, por supuesto que la primera vez que yo le diga a mi pareja, mira, yo no quiero lavar todos los días los platos. Digo, porque ¿qué pasa? Se arma una regla. No quiero ir a visitar a tu familia todos No los fines quiero de ir semana. todos los domingos. Digo, vayamos Me mechando con cansé del otras asado de actividades. los domingos, no quiero ir más. Tal cual, cuando aparece el no, cuando aparece el límite, en una regla que antes era tácita, digo, hacíamos algo y ya no funciona más para alguna de las partes, por supuesto que va a producir al principio rechazo o enojo, y es importante entender que eso le pertenece al otro y que
es digno, digo, que es necesario que pase eso, porque para que todo sistema de relación cambie, requiere un tiempo. Entonces, hacernos cargo de que nosotros también construimos esa regla, hacernos cargo de que tenemos el derecho de decir que ya no nos sirve más y empezar a tener conversaciones difíciles. Esto es incómodo al principio y gasta energía, por así decirlo, pero a largo plazo es una energía que vuelve, porque vuelve un sistema con nuevas reglas que están mucho más acordes a lo que necesito y me hace bien. Claro. Claro, ir al diálogo. Ir al diálogo. Que creo que a veces es tan necesario y a veces es tan difícil, porque la respuesta que uno va a recibir no siempre es la que uno quiere escuchar. Para eso está la inteligencia artificial. Me explicaba mi psicólogo el otro día. Yo creo que el verbo le pregunta al chat GPT y me va a contestar lo que yo quiera saber. La persona no te va a contestar lo mismo, te va a contestar desde su lugar, desde lo que piensa, desde lo que siente y desde lo que necesita y de lo que da por sentado que es lo que tenés que hacer. Totalmente. ¿Cómo lavar los platos? Es básico. Sí, te toca. Es que la mayoría de los conflictos relacionales tienen que ver con temas cotidianos. Sí, con tareas que podría desarrollar cualquiera en 2 minutos, que no es... que la gota que rebalsa el vaso termina siendo, sí, ¿no? sí. Entonces, animarnos a dialogar y salir para dialogar, porque a veces aparece mucho en la consulta el Sol, está bien, yo quiero dialogar. Ahora, ¿cómo hago para dialogar sin terminar en un conflicto, ¿no? Y en una puja que es peor que el remedio, que la enfermedad? Y yo creo que tenemos que dialogar estando dispuestos a entender que nadie tiene la razón. Porque peleamos por quién tiene la razón, ¿no? Como si fuera una pulseada. Y en realidad los dos tenemos puntos de vista distintos porque somos seres humanos diferentes. Y empezar a encontrar un terreno en común, validando las posiciones de ambos, es donde, bueno, podemos estar más abiertos a un diálogo que genere realmente un terreno diferente, ¿no? A futuro. Y esto vale para parejas, para padres, para hijos. En un momento en el cual con los hijos uno se puede sentar a decir, mira, esto no lo voy a hacer, es tu tarea, hacelo vos. Por supuesto, y es importante, no solo lo podemos hacer, sino que los que somos padres es importantísimo que lo hagamos porque estamos educando al mismo tiempo que lo hacemos. Digo que los niños no saben a determinada edad el postergar su deseo, digo, se te puede tirar en el medio de un supermercado porque quiere el chupetín y no le importa el contexto. Nosotros necesitamos enseñarle que el contexto importa, que los tiempos importan, y eso lo aprenden no solo a través del ejemplo, sino a través del diálogo, pudiendo decodificar eso que ocurre, ¿no? Bueno, de alguna manera fuimos aportando diferentes soluciones como para salir de eso, si uno cae finalmente. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Como decir, bueno, pongan en práctica esto que les va a ir bien y van a seguir teniendo una familia feliz o van a tener la familia que toca. Bien, yo creo que primero algo que no nos acostumbramos con el multitasking y la vida de hoy, las redes sociales, la demanda externa y demás, es la pausa. Digo, otro mito que hay en relación, que está muy vinculado con el multitasking y con todos estos conflictos que hablábamos, es que seguimos avanzando sin parar la pelota del partido y preguntarnos, hacernos más preguntas que respuestas. Digo, seguimos en el piloto automático. ¿Esto que estoy haciendo, lo quiero verdaderamente o lo estoy haciendo porque lo hago hace años? Claro. ¿Este tipo de vínculo realmente me llena, me hace feliz o necesito poder empezar a conversar? Con mis hijos o mis hijas, bueno, ¿qué necesito hacer diferente? Pero para eso necesitamos pausar. Mientras estamos haciendo no podemos pensar todas esas cosas. Y mismo frenar actividades diarias. Digo, cuando nosotros tenemos una pausa, lo que hacemos es como recargar el celular. Bueno, lo mismo con nuestro cerebro. Y esa recarga nos sirve para continuar con las tareas diarias. ¿Qué sucede en el caso de las actividades recreativas? Porque también forma parte de la multiplicidad de tareas que uno se va sumando. O sea, me queda un ratito libre, entonces voy a hacer, no sé, pilates, yoga, cerámica. Bien. Y así, bueno, muchas cosas. Y así Baile. Ya, en general, las actividades recreativas son fundamentales. Digo, es un área de la vida fundamental como el resto de las áreas, como la laboral, la pareja, la familia, la amistad. Está bien el ocio. Se damos cuenta que el ocio está bien. Claro, el tema es cuando el ocio, y está muy bien lo que decís, Luis, porque cuando el ocio se transforma en un tengo que más. ¿No? Claro. Digo, era lo que me apasionaba hasta que me lo puse como una exigencia extrema, en donde termina siendo un estresor más. Y ahí es volver bueno, ¿para qué hago lo que hago? ¿Lo hago realmente desde un deber ser? ¿Realmente tengo que ponerme en ese tipo de vínculo o lo puedo disfrutar? Y para eso necesitamos aflojar la exigencia. Y para eso también necesitamos estar 100% en eso que estamos haciendo. Porque si Pilates, vos ponés el ejemplo de Pilates, Pilates es mi actividad favorita, y yo de repente estoy en Pilates, pero estoy pensando en todo lo que tengo que hacer después, no cumple la función.
que necesita cumplir en ese momento. Estás haciendo pilates y mientras tanto estás estresando, pensando en lo que te toca hacer después. No es razonable. El multitasking también, imagino que con todo esto que describías, lleva a cambios físicos, cambios hormonales y situaciones que te van a llevar también a hacer una consulta médica, seguramente. Bueno, ¿cuáles serían los primeros síntomas en ese caso y cómo se solucionan? Bien, mira, el multitasking, como cualquier otro tipo de modificaciones funcionales de nuestro cerebro, a largo plazo y sobre todo cuando hay un diagnóstico de estrés, afecta a 4 sistemas particulares. El primero es el psicológico, por lo cual, ¿a qué me refiero con esto? Que en general cuando tenemos un registro de nuestras emociones y de cómo las estamos regulando, podemos anticipar esa consulta a un médico, por ejemplo, comenzando terapia, porque muchas de estas cosas las podemos regular emocional y socialmente mucho antes si escuchamos ese sonido que a veces es un poco más intangible. El cambio físico, digamos. Por supuesto, las conversaciones internas, etcétera. Luego está lo endocrinológico, cuando nosotros nos hacemos chequeos, hoy por hoy, cuando vamos a un endocrinólogo, muchas veces nos mandan a hacer un examen de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, para explicarlo en simple, ¿no? Y luego si el eso sistema... está alto es porque estás tope de estrés. Ahí hay que chequearlo. Y luego, se expresa en todo lo que te dije anteriormente, ¿no? El sistema cardíaco, el circulatorio es fundamental y todo lo que son nuestras defensas. Por eso nos enfermamos más. Por eso empezamos a decir, tengo las defensas bajas, ¿qué me está pasando? Tu cuerpo de alguna manera te está diciendo que tenés que parar. El sistema inmunológico está dando respuesta. Entonces creo que antes de todo eso, si podemos escuchar nuestras emociones y poder empezar a ponerlas en palabras, estamos previniendo de alguna manera todo esto, ¿no? Ante el primer síntoma, consulta a su médico. Sería Así es. la recomendación que se escuchaba antes en muchos avisos publicitarios. Sol, nos estamos despidiendo. Creo que nos extendimos sobre el tema lo suficiente como para prestar atención, entender que la vida no se trata de estar ocupado todo el tiempo y haciendo 1000 cosas a la vez. Y yo reitero lo de siempre, el ocio está bien, no está mal tener horas libres y dedicarse a nada. ¿Qué estás pensando? Cuando me preguntan qué estás pensando, digo, nada. Está bien no pensar nada de vez en cuando. Por supuesto. Y es necesario, además. Además, Sol, decinos tu Instagram, tus redes, así quien quiera seguir informándose sobre ese tema te puede consultar y quien esté a punto del estrés, antes consulten a Sol y listo. Por supuesto, @lic.sorribera o @plenamente.espacio es el Instagram donde yo tengo mi equipo de terapeutas, ¿no? Somos un equipo interdisciplinario y es importante poder pedir ayuda. En una sociedad que nos enseña que es mejor solitos, ¿no? Empezar a entender que pidiendo ayuda llegamos mucho más fácil y mucho más rápido a los lugares de bienestar que necesitamos. Pedir ayuda, dialogar, buscar la solución de la mejor manera posible antes de caer en ese pozo del cual después es bastante difícil salir. Muchas gracias por acompañarnos esta semana en Contragolpe. Gracias, Sol. Las puertas están abiertas para cuando quieras volver y seguiremos hablando de otros temas. Nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Muchas gracias.